nos maravillamos de su misericordia. Maravilloso que estemos aquí juntos en este tiempo. El Señor nos ha estado hablando mucho con respecto a su deseo de ganar un pueblo del reino. Incluso en esta mañana los hermanos estábamos oramos, Señor, gánanos como tu pueblo del reino. Y tengo el sentir también que mensaje tras mensaje, sesión tras sesión, en los estudios, en el grupo, nuestra comunión juntos, todo tiene que ver con darle al Señor el terreno para que Él gane el pueblo del reino. Qué privilegio es este que podemos estar aquí bajo esta clase de ministerio para participar en este hablar, dándonos cuenta de que Dios está haciendo una obra particular con nosotros para ganar el pueblo del reino. Que Él gane nuestra corporación y que cuando regresemos a nuestras iglesias locales, que seamos aquellos que ministremos, pastoreemos, ejerzamos la función y entremos y salgamos entre su pueblo como los hermanos del reino. Que seamos el modelo para el rebaño, que pastoreemos a los santos para introducirlos en la realidad del reino. Qué grande cosa es esta. Ahora llegamos al mensaje 4, un atributo particular de Dios. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Oh, cuánto nos maravillamos de su misericordia. Espero que con la ayuda de este bosquejo todos tengamos un aprecio de la misericordia de Dios como nunca antes. Los hermanos señalaron esta secuencia en Mateo capítulo 5, estas bienaventuranzas. Hay una secuencia, comienza, como vimos, Mateo 5, bienaventurados los pobres en espíritu. Esto es la manera en que comienza toda esta secuencia. Que seamos desprendidos de las cosas viejas, desprendidos, que nos vaciemos de las cosas que sabemos para entrar en nuevas cosas, ser frescos con el Señor día tras día. Este es el comienzo de todas las bienaventuranzas que le siguen. Luego, cuando somos pobres en espíritu, al ver la verdadera situación, cuanto el mundo e incluso en la iglesia, las cosas están allí en oposición a Dios. Esto hace que lloremos, no como un tipo de comportamiento, sino más bien como una reacción genuina a la situación a nuestro alrededor. De hecho, una reacción genuina incluso en cuanto a la situación en nuestro ser, tantas cosas en nuestro ser que se oponen al Señor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y al continuar en la secuencia, esto hace que seamos mansos. No somos tan orgullosos, no tenemos tantos logros. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. El 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Menciono este versículo porque este versículo es necesario con respecto a nuestro entendimiento del versículo 7, que está en el corazón del mensaje de ahora. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Pero para tener la misericordia apropiada necesitamos experimentar la justicia de Dios. Para que nosotros seamos misericordiosos tenemos que estar bien con Dios. Por eso es necesario el versículo 6. Así que de lo que estamos hablando aquí en Mateo capítulo 5 no es un asunto de nuestro comportamiento ni nuestra ética, no es la ética cristiana. Muchos se refieren a como este sermón es un modelo de ética, pero más bien este es el modelo del Señor quien vive en nosotros. Por eso nota que mencionó el hermano Simpson anoche es muy significativa cuando el Señor dice: sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto. Esto no es una norma a la cual estamos aspirando a lograr, no hay manera de lograr esto, pero más bien tenemos otra vida en nuestro ser, así que ya no soy yo, sino Cristo en nosotros, quien nos introduce en la realidad de este tipo de conducta, nos introduce en la realidad de todos estos puntos. Quisiera referirme a una afirmación que el hermano Lee hizo en 1984
en las obras recopiladas de Witness Lee, 84, tomo 2, Mateo 5 al 7 no trata de un asunto relacionado con la moral o con una elevada norma ética, sino de creyentes que viven la vida divina. Tal vivir constituye la expresión de la vida divina y su manifestación concreta. Por tanto, es la realidad del reino. Debe causarnos una profunda impresión el hecho de que Mateo, capítulos del 5 al 7, no es un sermón acerca de una ética elevada, sino que nos revela el vivir que es propio de la vida divina que poseemos. Tal vivir constituye la expresión de la vida divina, la manifestación concreta de esta vida, la cual es el reino de la vida divina, la realidad misma del reino. Mantengamos esto al frente de nosotros al tocar estos asuntos. No estamos hablando de algún tipo de mejoramiento personal, sino necesitamos que el Señor crezca en nosotros, que aumente en nosotros, a fin de que esta vida divina pueda ser vivida por medio de nosotros. Esta es la realidad del reino. Así que el punto Romano 1, en el bosquejo, dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Muchas veces nos referimos a la misericordia, pero no estoy seguro cuánto esto nos afecta. Debemos considerar este asunto. Decimos, sí, Dios es un Dios de misericordia. Y muchas veces nos damos cuenta, bueno, es por medio de la misericordia del Señor que estamos aquí. Pero consideremos esto por un momento. La misericordia del Señor para con nosotros. Su misericordia es el atributo que llega más lejos. Llega más lejos que la gracia, llega más lejos que el amor. Alcanza a las personas como nosotros que estábamos en una situación desesperada. Quizás no nos dábamos cuenta, tal vez no lo entendíamos, pero el hecho es que somos las personas más miserables y lo único que puede ayudarnos a llegar a nosotros es la misericordia. Lo que nos alcanzó desde el comienzo, desde el principio de nuestra regeneración, hasta que entremos en la vida de iglesia y que avancemos en la vida de iglesia, incluso que estamos aquí sentados en estas reuniones, todo depende de la misericordia de Dios. No es cuestión de nuestros logros, no es cuestión de nuestra habilidad intelectual, no depende de nuestra fidelidad, de nuestras fuerzas, sino más bien la misericordia de Dios. Alabado sea el Señor por su misericordia. Y dice, yo tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Quisiera mencionar aquí algo del estudio vida de Efesios, número 21, nos ayuda a entender lo que es esta misericordia. El objeto de amor debe estar en una condición que merezca amor, pero el objeto de la misericordia siempre está en una condición lastimosa. Así que la misericordia de Dios va más allá que su amor. Dios nos ama porque somos el objeto de su elección. Pero debido a que caímos, llegamos a ser despreciables, incluso muertos en nuestros delitos y pecados. Por tanto, necesitábamos la misericordia de Dios. Debido a su gran amor, Dios es rico en misericordia, para salvarnos de nuestra posición miserable y traernos a una condición que sea propicia para su amor. Esta misericordia nos alcanzó, llegó a nosotros en la situación más miserable, incluso yendo más lejos que su gracia y su amor para alcanzarnos, llegar a nosotros, para traernos de regreso a fin de que podamos experimentar su gracia y su amor. La misericordia de Dios llegó a nosotros aun cuando estábamos muertos en delitos. No merecíamos nada de parte de Dios, pero Él tuvo misericordia de nosotros, aun cuando nos encontrábamos en una lamentable condición. No merecíamos nada de parte de Dios, si algo, más bien castigo, juicio.
Sin embargo, Dios tuvo misericordia de nosotros en nuestra condición deplorable. Así que continúo ahora en el bosquejo. La misericordia es el atributo de Dios que llega más lejos, el cual va más lejos que su gracia y amor. Según nuestra condición natural, estábamos muy alejados de Dios, totalmente indignos de su gracia. Estábamos calificados únicamente para recibir su misericordia. Hermanos, al tocar estos puntos, espero que nuestro aprecio, incluso nuestra adoración y alabanza del Padre, sea elevada para darnos cuenta. Todo depende de su misericordia. Nuestra desobediencia le da una oportunidad a la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios nos lleva a la salvación. Nuestra desobediencia, nuestra rebelión, de hecho, le dio a Dios la oportunidad de revelar más de quién es Él. Vemos más de Dios por medio de nuestra desobediencia. De alguna manera, Dios en su soberanía, por ser Dios, Él ahora puede exhibir y manifestar su misericordia por medio de nuestros defectos y carencias. Aleluya por esto, aleluya por nuestro Dios. Nuestro concepto es que aquel que quiere ganará lo que quiere obtener, y aquel que corre ganará aquello tras lo cual corre. Nuestro concepto, incluso en la vida cristiana, es que la vida cristiana es un asunto de que nos esforzamos. Bueno, sí, claro, corremos la carrera como Pablo, pero ¿qué es este correr? El que corre por sí solo no logra nada, pero más bien es un correr que se lleva a cabo juntamente con la misericordia de Dios, y que es capacitado solamente por la misericordia. Es la única manera en que podemos correr, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Si este fuera el caso, la selección de Dios sería conforme a nuestro esfuerzo y labor. No tiene que ver con nuestro esfuerzo, no tiene que ver con nuestra mejoración personal, ser un mejor hermano, encajar, incluso estas palabras que escuchamos en los entrenamientos, en la fiesta. Muchas veces nuestra reacción podría ser: oh, yo debo mejorar. Al regresar a mi localidad, escuchamos un mensaje acerca de pastorear según Dios. Lo recibimos en el entrenamiento, y quizás usted hace un voto en sí mismo, tiene el deseo en sí mismo: oh, yo quiero ser esta clase de pastor para con los santos. Bueno, sí, deberíamos tener tal deseo, pero también deberíamos darnos cuenta, no es un asunto de nuestro correr, no es un asunto más bien es un asunto de la misericordia de Dios. Señor, por tu misericordia, haz que yo sea tal pastor, que yo pueda pastorear conforme a Dios y no de una manera natural. Así que de esta manera, el Señor más y más, Él puede obrar dentro de nuestro ser para hacernos su pueblo del reino. Por el contrario, la selección de Dios es de Dios que tiene misericordia. No necesitamos querer ni correr, pues Dios tiene misericordia de nosotros. No necesitamos correr ni querer, pues Dios tiene misericordia de nosotros. Esto no significa de que seamos pasivos, haciendo nada, pero si el Señor, mediante la ayuda de un bosquejo, puede forjar tal comprensión en nuestro corazón, no es un asunto de querer ni de correr, sino más bien es un asunto de la misericordia de Dios. Esto nos ayudará. Si conocemos la misericordia de Dios, no confiaremos en nuestro esfuerzo, ni nos sentiremos decepcionados por nuestros fracasos. La esperanza que tenemos respecto a nuestra condición miserable yace en la misericordia de Dios. ¿Qué tal esto? ¿Alguna vez se ha sentido que usted es un caso deplorable, una persona deplorable, miserable? El fracaso es demasiado. ¿Usted siente eso? Bueno, agradecemos al Señor por su misericordia. No confiamos en nuestro esfuerzo, ni nos sentimos decepcionados por nuestros fracasos. Nuestra esperanza está puesta en la misericordia de Dios. Alabamos al Señor que podemos ser reducidos a la misericordia de Dios.
Si hemos de servir a Dios en su economía neotestamentaria, necesitamos saber que eso está completamente relacionado con la misericordia soberana de Dios. Quisiera presentar otra afirmación de parte del hermano Lee. Este es el estudio Vida de Éxodo, número 21. Allí el hermano Lee habla acerca de cómo Dios tuvo misericordia de Faraón, pero no tuvo la misma misericordia de Faraón. El hermano Lee dice, estudio Vida de Éxodo: en el universo existen tres cosas que no pueden ser negadas: la soberanía de Dios, la misericordia de Dios y el libre albedrío del hombre. La soberanía y la misericordia de Dios son divinas y también eternas, sin comienzo ni fin. Por el contrario, el libre albedrío del hombre es creado por Dios. Al crear al hombre con un libre albedrío, Dios exhibió su grandeza. Por esto, Él no nos obliga a escogerlo. Por el contrario, Él nos da la libertad de tomar nuestra propia decisión. No podemos explicar cómo Dios ha definido esto, pero únicamente podemos decir de que conforme a la voluntad de Dios, la misericordia de Dios ha sido extendida a nosotros. Conforme a Romanos 9:18, Dios mostrará misericordia o endurecerá. Vemos esto en el caso de Moisés y de Faraón. Moisés fue una persona a la cual Dios mostró su misericordia, mientras que Faraón fue una persona que Dios endureció. Podemos ser Moisés o Faraón. Y usted puede ver en su propia vida y darse cuenta. Parientes, amigos cercanos, ellos no tomaron este camino. Ellos no se entregaron a seguir al Señor. Sin embargo, aquí estamos nosotros. ¿Qué es esto? Esto no tiene que ver con nosotros, sino más bien con la misericordia de Dios. En Romanos 9:15, Pablo cita la palabra que Dios dirigió a Moisés: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Esto indica que la misericordia que Él nos muestra es totalmente conforme a su propia voluntad. Dios en su voluntad, en su soberanía, manifestó su misericordia sobre nosotros. Alabado sea el Señor por su misericordia. Si conocemos la soberanía de Dios, le daremos gracias por su misericordia. La expresión misericordia soberana significa que la misericordia de Dios está absolutamente relacionada con la soberanía de Dios. Ser vasos de misericordia no es el resultado de nuestra elección. Esto se origina en la soberanía de Dios. Se origina en la soberanía de Dios. No podemos explicarlo. Sin embargo, Dios, en su propio ser, en su propia soberanía, conforme a su voluntad, nos escogió a nosotros para que estuviésemos en este cuarto, aquí en este momento. Nos escogió para que seamos parte de su pueblo del reino. Le agradecemos, lo alabamos, por su misericordia fuimos escogidos. La misericordia de Dios está en su soberanía. Lo único que podemos decir a fin de explicar la misericordia de Dios para con nosotros es que, en su soberanía, Él ha escogido ser misericordioso para con nosotros. En la misericordia soberana de Dios, nuestros corazones están inclinados hacia Él. Por causa de su misericordia para con nosotros, lo buscamos día tras día. Cuando comenzamos nuestro día en la mañana, al pasar tiempo con el Señor, incluso esa actividad es conforme a la misericordia de Dios. Hermanos, ¿no está usted agradecido por la misericordia de Dios? Alabado sea el Señor por su misericordia. Llega a un punto en el cual no podemos explicarlo. Es difícil entenderlo. Lo único que podemos hacer es adorar a Dios por su misericordia para con nosotros. Cuanto más veamos que todo lo relacionado con nosotros guarda relación con la misericordia de Dios, más llevaremos nuestra responsabilidad delante del Señor. Sin embargo, incluso el hecho de que estemos dispuestos a llevar responsabilidad proviene de la misericordia de Dios. Ciertamente,
Al considerar su misericordia, esto debería provocarnos a considerar, oh Señor, me entrego a ti. Estamos aquí para llevar nuestra responsabilidad, lo que tú necesites de nosotros, incluso nuestra cooperación, para ser tu pueblo del reino. Incluso estar dispuestos de esa manera es la misericordia de Dios. Aleluya por la misericordia de Dios. Por causa de la misericordia de Dios respondimos a su evangelio cuando otros no respondieron. Recibimos la palabra acerca de Cristo como vida cuando otros rehusaron recibirla. Y tomamos el camino del recobro del Señor cuando otros retrocedieron de tomar este camino. Hermanos, considere esta afirmación en su propia vida, su propia situación personal. Yo creo que todos nosotros aquí pueden considerar algunos que en el tiempo en que nosotros escuchamos el Evangelio, nosotros respondimos, pero otros no respondieron. O cuando entramos en la vida de iglesia, cuando primero conocimos a los hermanos, quizás usted se crió en la vida de iglesia, joven criado en la vida de iglesia, en cierto momento usted se dio cuenta, bueno, había ciertas personas que se ocuparon de la vida. ¿Qué fue aquello que lo introdujo en esta comprensión? ¿Qué hizo que estuviese dispuesto que tomara este camino de la vida, este camino angosto, estrecho? Estábamos un poco riéndonos esta mañana, este camino estrecho de estar en un ascensor lleno de gente. Bueno, que nos capacita para tomar este camino estrecho, angosto. Bueno, es la misericordia de Dios. Porque nosotros tomamos este camino, pero otros no. Incluso ahora en mi mente puedo pensar en amigos queridos a lo largo de los años. Yo estaba asociado con ellos. Yo estoy aquí, pero ellos no. ¿Por qué es esto? No tiene nada que ver con mi habilidad o mi entendimiento de las cosas. Todo depende de la misericordia de Dios. Y luego tomar el camino del recobro del Señor cuando otros retrocedieron de tomar este camino. Conocemos a lo largo de los años hermanos incluso mejores que nosotros, con más función, más don. Sin embargo, en cierto momento, ellos se opusieron a este camino. Se opusieron a este camino del recobro del Señor, pero aún así estamos aquí. Ellos fueron endurecidos y nosotros no. ¿Cómo es esto posible? ¿Cuál es el factor subyacente? Es la misericordia de Dios, hermanos. Aleluya, por la misericordia de Dios. Puedo testificar, yo creo que cada uno de nosotros puede testificar que la razón por la cual estamos aquí es que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Estoy considerando cuánto detalle entrar aquí, porque su misericordia es exhibida en nuestras situaciones deplorables. Y al reflexionar sobre mi historia, en mi vida, han habido muchas situaciones deplorables. Pero el hecho de que yo pueda estar aquí, incluso de pie delante de ustedes, tiene que ver con la misericordia de Dios. No es un asunto de habilidad, ni don, ni fuerza, ni iniciativa personal. Todo depende de la misericordia de Dios. Espero que un resultado de esta reunión, de este mensaje, es que hoy, en los días venideros, todos apreciemos tanto la misericordia de Dios, estemos conscientes de esa misericordia, que podamos estar en su recobro al final de la era. Hermanos, aquí estamos. Con respecto a su recobro, Dios tiene misericordia del que Él tiene misericordia. Estaba considerando que unos queridos hermanos con quienes estábamos a lo largo de los años, escuchamos de tormentas, disturbios. Muchos hemos pasado por estas cosas. Y considera ciertos hermanos. Un hermano, yo estoy pensando incluso ahora, éramos compañeros. Y yo diría, mucho mejor que yo, más dotado que yo. Él había entrado en el recobro antes que yo. Incluso el hermano que me introdujo en el recobro, lamentablemente ya no está con nosotros.
él retrocedió. Y este otro hermano, al que me refiero, también retrocedió, se apartó del recobro. Este primer hermano, él partió para estar con el Señor y fui a visitarlo. Él se estaba muriendo de cáncer, había perdido peso, fui a visitarlo. No era una persona amarga, enojada. Sin embargo, él había hecho una decisión juntamente con su esposa, no continuar en este camino del recobro. Él tenía sus razones, las críticas, pero fue tan triste al ver, él estaba allí muriendo. Allí, a la par, en el otro cuarto, estaba un árbol de Navidad. Qué trágico que entre tus días que estás muriendo no puedes estar en medio de los santos en la casa de Dios, sino que estás aquí en este tipo de situación miserable. Vi cuán trágico era esa situación. Ese hermano era muy querido para mí, era mejor que yo. Sin embargo, esa fue su situación. Y me doy cuenta al considerar esto, ¿qué hizo la diferencia? ¿Por qué no estaba yo en esa situación? Porque no era yo que estaba allí en esa situación y el rol pudo haber sido completamente diferente. Lo opuesto, Dios ha tenido misericordia. Es lo único que podemos decir. Esta es la soberana misericordia de Dios para con nosotros. Pero que esto nos provoque como aún nunca antes que nuestro futuro, el que prosigamos, no solamente nuestro pasado, sino también el futuro, depende de su misericordia. Que nos entreguemos plenamente a Él, abriéndole a Él nuestro ser. Señor, cuánto necesito tu misericordia para acabar la carrera, para proseguir en estos días, para darte la cooperación que necesitas, incluso este asunto de cooperar para ser el pueblo del reino. Por una parte, sí, nuestra voluntad humana está involucrada, pero de hecho el asunto más crucial tiene que ver con la misericordia de Dios. Señor, que yo gane el beneficio de tu misericordia para que tú suavices mi corazón, no lo endurezcas así como hiciste como Faraón. Quiero ser uno que coopera contigo hasta el fin. Que el Señor haga esto en cada uno de nosotros. Ahora el punto D, dice Romanos 9, revela el principio rector de que todo depende de la misericordia de Dios. Cuando el hermano Watchman Nee reanudó su ministerio en septiembre de 1947, su primer mensaje tocó el tema de la misericordia de Dios, y podemos encontrarlo en las obras recopiladas de Watchman Nee. Este está al principio de la reanudación de su ministerio, y estos puntos del D son sacados de esa porción del ministerio de Watchman Nee. 1. El apóstol Pablo aplica este principio rector a los israelitas, con lo cual nos muestra que todo lo que le sucedió provino de la misericordia de Dios. 2. Debe haber al menos una ocasión en la cual vemos la misericordia de Dios y definitivamente tocamos su misericordia. Hermanos, ¿han visto la misericordia de Dios? ¿Han tocado su misericordia? Debemos gritar, aleluya, aleluya por la misericordia de Dios. Esto es como el ciego en Marcos capítulo 10. Él es ciego y él clama, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Somos así como ese ciego. Oh, Hijo de David, ten misericordia de mí. Marcos 10, manténnos, guárdanos en tu recobro. Haz que prosigamos en este camino de la vida. Nos ha llevado a este punto, Hijo de David, ten misericordia de nosotros para llegar hasta el fin, acabar la carrera. Queremos ser los vencedores. Queremos ser el pueblo del reino. Deseamos, Señor, que tu misericordia nos lleve hasta el fin. Así como ese ciego le está en una situación desesperada, nuestro problema, yo creo,
Esto se alude en el mensaje 1. Nuestro problema es de que llegamos a estar complacidos con nosotros mismos. Consideramos, bueno, estamos aquí, estamos en el recobro del Señor, hemos llegado, estamos escuchando estos mensajes, estas cosas sorprendentes acerca de disfrutar a Cristo como el Espíritu todo inclusivo. Consideramos este asunto de vivir a Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y muchas de estas cosas no penetran en nuestro ser como deberían haber penetrado, debido a que estamos complacidos con nosotros mismos. Esta es la condición de la Odisea. Conocemos muchas cosas, pero cuánto estas cosas nos afectan, incluso al considerar la misericordia de Dios, cuánto nos afecta esto, cuánto esto nos hace darnos cuenta que cuánto estamos bajo el beneficio de su misericordia. Así que con respecto a nosotros debemos ver la misericordia de Dios, tocar la misericordia de Dios, y esto nos capacitará para seguir y ser fieles hasta el fin. Espero que tomemos estas palabras y las oremos de regreso al Señor. Incluso que nuestra hambre aumente, nuestra hambre espiritual aumente, sea real. Que nuestro deseo de ser que lleguemos a ser lo que el Señor quiere que seamos, que esto sea realidad y no estemos en una vida rutinaria cristiana. Nuestro peligro es entrar en la condición de la Odisea. Como el hermano Ni dice, debe haber al menos una ocasión en la cual tocamos la misericordia de Dios. Con respecto a esto, nuestros ojos necesitan ser abiertos para ver que todo depende de la misericordia de Dios. Ya sea que veamos todo esto de una sola vez, o lo aprendamos intrínsecamente por medio de un proceso. En el momento que tocamos este asunto, no tocamos un sentimiento, sino un hecho. Este hecho es que todo depende de la misericordia de Dios. En este momento, quisiera leer otro pasaje de las obras recopiladas de Witness Lee, 1959, tomo 2. Esto da una buena explicación con respecto a la misericordia. Si no fuéramos personas degradadas y caídas, no tendríamos necesidad de la misericordia de Dios. Sin embargo, en nuestra condición degradada y caída, necesitamos la misericordia de Dios, que llega a nosotros y nos lleva a una situación en la que Él puede favorecernos con su gracia. Si el hijo menor de Lucas 15 no hubiera llegado a ser el hijo pródigo, sino que se hubiera quedado en casa y disfrutado todo lo que su padre tenía, habría estado en una situación de gracia. Sin embargo, a pesar de que cayó en problemas, el padre lo recibió y luego le dio todo lo que tenía para que el hijo pródigo lo disfrutara como gracia. Puesto que somos personas degradadas y caídas, el disfrute que tenemos de Dios comienza con misericordia. El disfrute que tenemos de Dios comienza con la misericordia. Todavía tenemos, hermanos, necesidad de misericordia. Día tras día necesitamos la misericordia de Dios. Incluso para tener otro día es un asunto de la misericordia de Dios. Así que ojalá nos ejercitemos abriendo nuestro ser interior. Claro, todos estos asuntos no tienen que ver con un comportamiento externo, sino que es un asunto interno. Una realidad interna, que entendamos y disfrutemos el beneficio de la misericordia de Dios. Finalmente tenemos que ver que debemos ser misericordiosos para con otros. La misericordia debería ser una característica principal de la vida de iglesia. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Hay vida de iglesia debido a la misericordia de Dios. Así que la misericordia debería ser una característica principal de nuestra vida de iglesia. Si considera Lucas 15, he estado considerando esto con relación a mi propia situación, con relación a muchos santos, cuántas veces, aunque somos hijos del Padre y estamos en la casa del Padre, en cierto momento tal vez pidamos nuestra herencia y luego nos vamos y desperdiciamos la hacienda viviendo disolutamente, gastándolo todo.
nos vamos de la casa, incluso nosotros quizás hayamos experimentado esto. O vemos esto incluso entre nuestros jóvenes. Una inclinación, incluso santos de edad mediana. Ninguno de nosotros es inmune en cuanto a decidir deambular. No estamos contentos con la vida de la iglesia, estamos insatisfechos. Algo ocurre en nuestra vida personal, no estamos contentos con el Señor. Hay una tragedia, culpamos al Señor porque el Señor no hizo nada. Y entonces podemos ofendernos, los hermanos unos con otros, podemos llegar a ser amargos. Hay todo tipo de razones por las cuales las personas podrían decidir suficiente, ya no quiero estar aquí más. Así que deambulan. ¿Cuál es nuestra reacción? Bueno, considere la reacción del Padre en Lucas 15. Qué dulce. Estamos familiarizados con esta sección, pero yo quisiera leer algunos de estos versículos para comunicar el sentimiento con respecto a nuestras vidas y las vidas de los santos entre nosotros. El Hijo ya se había ido. Él está gozando el disfrute de estar con los cerdos, alimentando a los cerdos. Esa es su situación. Él cayó en esa clase de condición al estar con los cerdos. Empieza a sentir necesidad y dice, Lucas 15, 17, y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Creo que esta es una reacción común donde nos sentimos de que no somos dignos. Hemos abandonado a Dios, hemos abandonado su iglesia, nos hemos ido, estamos condenados, estamos bajo acusación, fracaso. Así que pensamos de esta manera: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a compasión. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó afectuosamente. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Me gusta este próximo versículo. Pero el padre dijo a sus esclavos, ni siquiera le trata de explicar nada al hijo: sacad pronto el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y regocijémonos. Este es el corazón del Padre para con nosotros, el corazón del Padre para con los santos. Comamos, regocijémonos. Luego descubrimos que el hijo mayor no está contento, le dice a su padre: mira, estás tan contento, pero él estaba allí, vivió disolutamente, yo he sido fiel contigo. Pero el Padre, en su misericordia, Él está contento de que su hijo ha regresado, ha vuelto a la casa. ¿Qué padre tenemos? Incluso Él estaba observando, esperando a que su hijo regresara. ¿Qué Dios de misericordia tenemos? Este sentimiento, este hecho de la misericordia de Dios es que todos necesitamos en nuestras vidas personales, pero también en la vida de iglesia. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tanto la misericordia de Dios como su gracia son la expresión de su amor. Cuando estamos en una condición lamentable, primero su misericordia llega hasta nosotros y nos lleva a un estado en que Dios puede favorecernos con su gracia.
Me gusta mucho este versículo, Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia, y una vez hemos recibido misericordia, hallamos gracia para el oportuno socorro. La misericordia es el atributo que llega más lejos, nos trae de regreso. La misericordia de Dios nos alcanza, estamos abiertos y luego la gracia fluye. La misericordia y la gracia de Dios siempre están disponibles para nosotros. Sin embargo, necesitamos recibirlas y hallarlas al ejercitar nuestro espíritu para acercarnos al trono de la gracia. Nunca podemos despreciar ejercitar nuestro espíritu para recibir gracia y recibir misericordia y gracia para el oportuno socorro del trono de la gracia. Esta es la ayuda que necesitamos en todo tipo de situaciones y circunstancias. Mediante el ejercicio de nuestro espíritu, podemos recibir misericordia y hallar gracia. En su soberanía, Dios el Padre ha tenido misericordia de nosotros. Por tanto, debemos alabarlo y adorarlo por su misericordia soberana. Tenemos aquí ya algunos de los himnos. Cantamos el himno 18. Padre, tu misericordia nueva y fresca siempre es. Nos rocía cada día refrescando a la vez. La probamos, tan lozana a nuestro ser. Hermanos, ¿están gustando la misericordia de Dios esta mañana? Espero que todos la probemos. Oh Dios, oh Padre, oh Señor, cuánto te alabamos por tu misericordia. Padre, tu misericordia junto con tu amor y gracia hemos obtenido. Y en tu misericordia cara a cara contigo permaneceremos por siempre. Y por tu misericordia te adoraremos todos nuestros días y por la eternidad. En la Nueva Jerusalén todavía estaremos adorando a Dios por su misericordia. Aleluya, por su misericordia. Punto romano 2. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Este es un punto clave en este bosquejo. Nuevamente quisiera referirme al ministerio como referencia. El vivir la naturaleza del pueblo del reino. Nuestro entrenamiento en este fin de semana tiene que ver con el desarrollo del pueblo del reino. La misericordia acomoda a las personas más que la gracia. La situación de una persona podría ser tan baja de que él no es digno de la gracia. Él necesita la misericordia para que lo acomode. Es decir, dar dinero a una persona es gracia, pero dar dinero a un pordiosero es misericordia. Porque el pordiosero no es digno de recibir el dinero que le estamos dando. Una persona que deja que la gracia reina está lleno de gracia para todos aquellos que son dignos de recibir la gracia, y también muestra misericordia para los que son impropios y no son dignos de la misericordia, de la gracia. Él no impone requisitos sobre otros. Ser justos es ser estrictos, pero ser misericordioso es lo opuesto. El resultado de ser misericordiosos para con otros es que Dios muestra misericordia para con nosotros. En este pasaje, bienaventurados los misericordiosos, porque bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Dios ya nos ha mostrado, pero al avanzar debemos mostrar misericordia para con otros. Somos justos para con nosotros mismos, pero misericordiosos para con otros. En la vida de iglesia, al regresar, la misericordia que nosotros hemos experimentado, que nosotros hemos tocado, que esto prevalezca entre todos los santos, e incluso en nosotros y por medio de nosotros, los santos toquen la misericordia de Dios. Ser justos es dar a alguien lo que merece, mientras que ser misericordiosos es darle a alguien algo mejor de lo que merece. Por causa del reino de los cielos, no solo necesitamos ser justos, sino también misericordiosos. Recibir misericordia es recibir lo que no merecemos.
Si somos misericordiosos con otros, el Señor tendrá misericordia de nosotros, especialmente en su tribunal. Debemos aprender a ser justos con nosotros mismos y misericordiosos para con otros. Un problema que tenemos es que somos justos para con otros y misericordiosos para con nosotros mismos. Lo tenemos en orden reverso, al revés. Incluso ser misericordiosos para con nosotros, eso no hará que seamos misericordiosos para con otros. Debemos ser justos para con nosotros mismos. Por eso leí el versículo 6 en Mateo capítulo 5. Debemos tener hambre, justicia. En cuanto a la justicia, nosotros debemos estar bien con Dios y unos con otros, a fin de apropiadamente ejercitar la misericordia para con otros. Pero nuestra actitud para con otros, nuestro sentimiento para con otros, es que nosotros exhibamos la misericordia de Dios. Demasiadas veces somos justos con otros, para con otros, pero no misericordiosos para con ellos. Esto, yo diría, estaríamos de acuerdo en que todos estamos familiarizados con situaciones con respecto a los jóvenes que se han criado en la vida de iglesia o incluso nuestros propios hijos, donde somos excelentes en cuanto a la justicia, pero hemos fracasado en cuanto a la misericordia. Que el Señor tenga misericordia de nosotros para que podamos tener misericordia de otros. Esto verdaderamente es necesario en la vida de iglesia y en estos días, debido a la influencia fuerte del mundo, nuestros jóvenes están confrontando tentaciones, retos, una inundación de cosas negativas. Por tanto, debemos ser muy cuidadosos. Claro, necesitamos la justicia, pero también necesitamos la misericordia. Solo el Señor puede introducirnos en tal situación equilibrada, en la cual tenemos tanto misericordia como justicia al cuidar de los jóvenes e incluso nuestros propios hijos. ¿Sabe? La situación presente del mundo, para mí, estamos en los días de Noé. El Señor nos dice en Mateo 24, como eran los días de Noé, así también será en los días, así será la venida del Hijo del Hombre. Así que cuando uno va a Génesis capítulo 6, usted se da cuenta qué situación había allí, inmediatamente antes del diluvio. En cuanto al hombre, en cuanto a Dios, el hombre había llegado a ser carne, bueno para nada, enemigo de Dios. De hecho, la carne es el mayor enemigo de Dios. Génesis 6. Y en el capítulo 6 de Génesis vemos de que como Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. El hombre había caído en tal condición, había violencia de continuo en la tierra. Solamente ahí los ángeles caídos se habían juntado con las hijas de los hombres para dar a luz los Nefilim, una carne que nunca debería haber existido. Eso se llevó a cabo. E incluso de continuo, los pensamientos del corazón del hombre eran de continuo solamente el mal. ¿Por qué? Porque algo estaba alimentando la mente del hombre. La situación había llegado a ser prevaleciente con respecto a la carne en el tiempo del diluvio. Y en esa situación de la carne es fácil que haya violencia. Matar a otro ser humano, eso es fácil cuando usted está en la condición de la carne, en oposición y en rebelión contra Dios. Así que esta situación en Génesis 6 es lo que estamos viendo hoy en día. Esto se complementa en todo aspecto. Y nuestros jóvenes están siendo educados en este entorno. Sus amigos, sus compañeros están siendo influenciados para que vayan en esta dirección. Así que nos sorprendemos al ver que algunos de nuestros jóvenes se desvían, se descarrían
en una dirección que no sé cómo podrían hacer semejante cosa. Bueno, no deberíamos sorprendernos. Mire el entorno en el cual ellos están criando. Este entorno tendrá una influencia fuerte, no importa quién usted es. Sin embargo, ¿cuál debería ser nuestra actitud para con ellos? ¿Cuánto necesitamos misericordia? ¿Cuánto necesitamos nuestro Dios de misericordia? Que guarde nuestros corazones, para que no respondamos para con ellos con ira, como frustración. Oh, yo he hecho tanto por ti. La vida de iglesia es tan buena para ti, ¿por qué te vas? En Lucas 15 usted no ve que el Padre reacciona de esta manera. El Padre más bien está lleno de compasión, lleno de misericordia. Así que, hermanos, vivimos en un entorno muy, muy difícil en el cual los jóvenes se estarán criando. Tengo algún sentir aquí que al considerar ser misericordioso para con otros, ¿qué tal ser misericordioso para con los nuestros, para cuidar de ellos de esta manera? Dándonos cuenta, no importa la situación de ellos, los amamos. Y cuando regresen, matemos el becerro gordo y disfrutemos a Cristo juntos, regocijémonos. Muchos de los jóvenes pueden ser recobrados. Algo ha sido depositado en ellos. Algo que ellos nunca podrían olvidar, por la misericordia del Señor, ha sido depositado en ellos. Que el Señor tenga la manera, el camino de recobrar a muchos, incluso recobrar a los de más edad que han sido recobrados, que puedan ser recobrados, como Lot, embotados, no se dan cuenta que están viviendo en Sodoma, y como Abraham. Ejercitémonos en orar las oraciones de intercesión para que Dios en su misericordia pueda alcanzarlos y recobrarlos. Llegamos ahora al punto Romano 3. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. De entre todas sus epístolas, solo en 1 y 2 de Timoteo, el apóstol incluyó la misericordia de Dios en el saludo inicial. La misericordia de Dios llega más lejos que su gracia. En la situación degradada de las iglesias se necesita la misericordia de Dios. Esto resume la situación aquí, en la situación degradada de las iglesias, incluso en las iglesias, el mundo alrededor nuestro lleno de tinieblas, corrupción, degradación. Esto puede afectar las iglesias, puede afectar a los santos. Allí se necesita la misericordia de Dios. Y si esta misericordia es prevaleciente, hay un resultado, una atmósfera en la cual los santos se dan cuenta. Tienen al Padre de Lucas 15. Tienen al Padre de Lucas 15 en la vida de iglesia. De tal manera que no son dignos, pero en cuanto a Padre, Él se regocija. Ojalá tengamos ese tipo de entorno, atmósfera en la vida de iglesia. Esta misericordia trae la rica gracia de Dios, la cual es suficiente para hacer frente a cualquier degradación. Así que para que nos hagamos uso de la gracia todo suficiente, para poder recibir el beneficio de esa gracia, necesitamos recibir la misericordia. La misericordia abre la puerta a la gracia de Dios. Punto Romano 4. Juicio sin misericordia será con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Nuestra actitud, sentimiento hacia los jóvenes, hacia los santos, ¿es juicio o es misericordia? Menospreciar a un hermano pobre equivale a no tener misericordia. Cualquiera que menosprecia a su hermano, a un hermano pobre, de esta manera no recibirá misericordia cuando comparezca ante el tribunal de Cristo.
Tal vez estemos complacidos como los servidores o padres. Hicimos lo mejor que pudimos, hicimos un buen trabajo con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, hicimos lo que pudimos. La condición de ellos, bueno, eso depende de ellos. Bueno, no estoy seguro cuánta misericordia se exhibe en ese tipo de actitud. Cuánta misericordia hemos nosotros experimentado para estar aquí. Cuánta misericordia entonces nosotros estamos exhibiendo, manifestando a la próxima generación. Hermanos, necesitamos recibir misericordia para ser misericordiosos para con otros y que esta misericordia sea la característica de la vida de iglesia. Cualquiera que menosprecie a un hermano pobre, tuve que examinar mi corazón al leer esto, dándome cuenta, sí, yo he hecho esto. Menospreciar a un hermano que no me cae bien, un hermano que yo considero es pobre. Bueno, ¿qué acerca de ellos que se apartan? Que son como los hijos pródigos en Lucas 15. ¿Cuál es nuestra actitud para con ellos? Hay desprecio, mírelos a ellos. ¿Cuál es el problema de ellos? ¿Qué es lo que ocurre en nuestro corazón cuando vemos a un hermano en este tipo de situación? ¿Cuánto necesitamos manifestar misericordia para con ellos? Porque finalmente todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Tener misericordia para con los hermanos es recibir misericordia en el tribunal de Cristo. Cuando estemos delante del Señor para ser juzgados, Él no nos mostrará misericordia, puesto que no le mostramos misericordia a nuestro hermano. Esto es una situación muy seria. Aquí estamos en un entrenamiento para ancianos y hermanos responsables. Verdaderamente debemos examinar nuestro corazón, abrirnos al Señor con respecto a nuestro sentir y actitud para con los santos, incluyendo los jóvenes, todos los santos. Estamos evaluándolos a ellos. Bueno, sí, hay que considerar, están creciendo en vida, cómo les va, están disfrutando a Cristo, pero ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestro sentimiento para con ellos? ¿Es misericordia o es juicio? Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, se prefiere la misericordia que el juicio. Así que el Señor nos libre de cualquier tendencia con respecto al juicio. ¿Quién somos nosotros con respecto a quiénes somos nosotros? No juzguéis para que no seáis juzgados. Usted considera su propia historia, lo que el Señor lo ha rescatado. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Estamos aquí solamente por su misericordia. ¿Cuánto debemos manifestar misericordia en nuestro sentimiento y actitud para con los santos? Si tenemos misericordia de nuestro hermano hoy, recibiremos misericordia del Señor en su tribunal. Esta es una palabra seria de amonestación para todos nosotros con respecto que debemos considerar y tomar al Señor para ser uno con el Señor en nuestros tratos y relación con los santos. Punto Romanos 5. La sección de conclusión. Deberíamos postrarnos delante del Señor y adorarlo por su misericordia. Aleluya. Aleluya por la misericordia de Dios. Salmos dice: todos los días te bendeciré y te alabaré por los siglos de los siglos. Por la eternidad lo estaremos alabando por su misericordia. Así que comencemos el día de hoy. Cuanto más adoremos al Señor por su misericordia, más seremos elevados. Aquí vemos la norma del pueblo del reino. El requisito para vivir esta vida, para estar en la realidad del reino, Señor, la
norma es ser perfecto. Sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esa es la norma. No hay una norma más elevada que esa. Así que la norma, el estándar. ¿Quién puede alcanzar esa norma? ¿Quién puede llegar a esa norma? Pero aquí dice, cuanto más adoremos al Señor por su misericordia, más seremos elevados. En otras palabras, para nosotros, que lleguemos a esa norma, debemos alabarlo por su misericordia. Agradeciéndole por su misericordia, solamente su misericordia que puede capacitarnos para satisfacer esa norma. Porque no es un asunto de lo que nosotros podamos hacer naturalmente, sino que tiene que ver con la vida que está en nosotros, Cristo en nosotros. Quien entiende la misericordia de Dios, Cristo en nosotros, nos capacitará para llevar esta clase de vida. Cuanto más adoremos al Señor por su misericordia, más seremos elevados. He estado practicando esto. Con base en esta palabra, simplemente alabarlo por su misericordia. Señor, te alabo por tu misericordia para conmigo. Qué misericordia que Dios nos haya seleccionado, predestinado, llamado y puesto en su recobro. Exclamación. Exclamación. Punto de exclamación. Leámoslo juntos. Qué misericordia que Dios nos haya seleccionado, predestinado, llamado y puesto en su recobro. Amén. En todo paso ha sido asunto de la misericordia de Dios. En cuanto a nuestro futuro, no confiamos en nosotros mismos, sino en Él y en su maravillosa misericordia. Esto nos librará de cualquier tipo de ansiedad, cualquier preocupación por el futuro, nuestra salud, familia, empleo, futuro, todo está en las manos del Dios de misericordia. Así que confiamos no en nosotros mismos, ni siquiera en nuestra cooperación. Ciertamente queremos cooperar con Él para hacer su pueblo reino, pero no confiamos en nuestra cooperación, sino que confiamos en su misericordia. Nos entregamos a Él para ganar su misericordia. El hecho de que avancemos con el Señor no depende de nuestro querer o correr, sino de la misericordia de Dios. La misericordia de Dios obra de una manera maravillosa. Bueno, hermanos, espero de que esto ha despertado nuestro apetito para considerar la misericordia de Dios para con nosotros, que no solamente seamos salvos, sino que seamos pastoreados para entrar en su recobro en su casa y que podamos estar aquí en este tiempo, en la historia divina y mística, que le demos al Señor nuestra cooperación para que Él pueda ganar un reino. Y en este reino Él tiene un pueblo, que son uno con Él en todo sentido. Uno con Él debido a su misericordia y uno con Él en la manifestación de su misericordia. Que su misericordia sea prevaleciente no solamente en nuestras vidas personales, sino también en nuestra vida de iglesia. Que la misericordia prevalezca entre nosotros. Alabado sea el Señor por su misericordia. Señor, te alabamos por tu misericordia. Amén. Muy bien, acabamos el mensaje aquí.